Un multimillonario se propuso un desafío increíble: convertir apenas $100 en 7 millones en solo 90 días. Ese multimillonario era Grant Cardone, un empresario estadounidense que decidió viajar a la ciudad de Pueblo, en Colorado, llevando consigo únicamente $100 y un teléfono móvil sin contactos. No tenía coche propio ni ninguna ventaja que pudiera revelar su verdadera identidad. Para asegurarse de que nadie lo reconociera, cambió completamente su aspecto. Se cortó el pelo, modificó su imagen y adoptó una nueva identidad bajo el nombre de Louis Curtis. Nada más llegar, abrió una cuenta bancaria donde depositó el único dinero con el que contaba. Su objetivo durante la primera semana era conseguir varios miles de dólares. Sin embargo, Grant tenía una filosofía muy diferente para afrontar este reto. No pensaba ganar dinero comprando y vendiendo cosas. Su verdadero plan era crear relaciones con las personas, porque estaba convencido de que las oportunidades más grandes nacen de la confianza y de una buena red de contactos. Desde el primer momento empezó a buscar un lugar donde dormir. Sabía que nadie querría hacer negocios con alguien que parecía un vagabundo sin hogar. Pero había un problema: solo tenía $100 en el bolsillo. El sol empezaba a ponerse y hacía bastante frío. Buscó empresas de alquiler de caravanas y encontró una que estaba a punto de cerrar. Allí conoció a Ryan, el propietario. Estuvo a punto de decirle su nombre real, pero consiguió contenerse. Sabía que no podía presentarse como un hombre sin dinero, pidiendo alojamiento gratis. En lugar de eso, habló con mucha seguridad y confianza. Su objetivo era causar una buena impresión y empezar a construir una relación. Le explicó que acababa de mudarse desde Los Ángeles y que todavía no conocía la ciudad. Le pidió que le hablara de Pueblo, de la gente y de las oportunidades de trabajo. Ryan le contó que la mayoría de los negocios de la ciudad pertenecían a familias y que la gente era bastante amable y cercana. Grant aprovechó la conversación para preguntarle por las personas más influyentes de la ciudad. Ryan le habló de un empresario llamado Matt Smith, propietario de varias empresas. Entre ellas estaban un gimnasio y una tienda especializada en colchones. Entonces llegó la pregunta incómoda. Ryan le preguntó si iba a alquilar una de las caravanas aquella misma noche. Grant respondió que acababa de llegar a la ciudad y que todavía estaba organizándose. Le aseguró que encontrarían la forma de compensarlo más adelante, aunque en ese momento no pudiera pagarle. Ryan decidió confiar en él. Le permitió quedarse durante varios días en una caravana que estaba aparcada en la calle y además le dio dinero para que pudiera comprar algo de comida. Grant gastó únicamente una pequeña parte en comida y guardó el resto. Su intención era no gastar prácticamente nada durante toda la primera semana. La caravana no tenía calefacción y las noches eran realmente frías, pero al menos era mucho mejor que dormir en la calle. A la mañana siguiente desayunó lo poco que había dentro de la caravana y comenzó su segundo día. Su primera parada fue el gimnasio del que Ryan le había hablado. Preguntó si el equipo de grabación podía entrar con él y no pusieron ninguna objeción. El gimnasio llevaba pocos meses abierto y ofrecía un día de prueba gratuito. Grant aprovechó la oportunidad al máximo. Se duchó, entrenó y, lo más importante, conoció personalmente a Matt Smith. Mientras hacía ejercicio, no dejaba de pensar en cómo convencerlo para hacer negocios con él, a pesar de que no tenía dinero. Matt resultó ser una persona amable y muy práctica. Grant le explicó que las cámaras estaban grabando la historia de un hombre que intentaba empezar una nueva vida y triunfar en la ciudad. Le pidió mantener una reunión para presentarle algunas ideas de negocio. Matt no rechazó la propuesta, pero tampoco quiso comprometerse en ese momento. Le dijo que ya hablarían más adelante
y le preguntó directamente quién era en realidad. En ese instante, el equipo de producción interrumpió la conversación y Grant tuvo que marcharse. Se sintió profundamente humillado. Durante años había sido una persona a la que todo el mundo quería conocer. Ahora, disfrazado de un hombre sin dinero, la mayoría desconfiaba de él y evitaba darle una oportunidad. Las cámaras, en lugar de ayudarlo, hacían que muchas personas sospecharan todavía más de sus verdaderas intenciones. Al tercer día surgió una nueva oportunidad. Ryan tenía un viejo todoterreno que quería vender. Grant le propuso ayudarle a encontrar un comprador. Para Ryan también era una buena oportunidad porque así podía vender el vehículo y al mismo tiempo mantener a Grant unos días más cerca de él. Prepararon el coche para ponerlo a la venta y colocaron un cartel anunciando que estaba disponible. Mientras tanto, Grant recorría la ciudad buscando edificios, negocios y propiedades en venta. No tenía intención de comprarlos. Lo que realmente buscaba era hablar con sus propietarios. Cada conversación era una oportunidad para ampliar su red de contactos. En una de esas visitas encontró un edificio llamado Alpha Beta. Entró para hablar con su propietario e intentar conocerlo. Sin embargo, el dueño no permitió que entraran las cámaras y recibió a Grant con bastante desconfianza. Cuando Grant explicó que estaba buscando oportunidades de inversión y posibles socios, el propietario pensó que era un estafador y prácticamente lo echó del lugar. Aquella reunión fue especialmente dura. Por primera vez sintió en su propia piel cómo muchas personas juzgan a alguien únicamente por su apariencia o por la falta de dinero. Al salir del edificio, no pudo evitar emocionarse. Comprendió que millones de personas viven situaciones parecidas todos los días y que la falta de recursos hace que muchos dejen de creer en sí mismos. Aquella experiencia cambió por completo su forma de ver la realidad. Después de aquella experiencia, Grant decidió cambiar de estrategia. Sabía que necesitaba demostrar su valor antes de pedir cualquier oportunidad. Preparó un plan completamente gratuito para ayudar a aumentar las ventas de la tienda de colchones de Matt, el mismo empresario que había conocido en el gimnasio. Su objetivo era convencerlo de que le permitiera trabajar con él. Cuando finalmente se reunieron, Grant le explicó que tenía una gran experiencia en ventas y marketing y que estaba dispuesto a ofrecer sus servicios sin cobrar absolutamente nada. Le prometió que conseguiría atraer muchos más clientes a la tienda. Su idea consistía en regalar un paquete promocional con cada colchón vendido. Ese paquete incluiría diferentes accesorios para dormir, además de una membresía gratuita para el gimnasio de Matt. Era una oferta muy atractiva que beneficiaría a los dos negocios al mismo tiempo. Matt escuchó atentamente. Aunque todavía tenía dudas, aceptó darle una oportunidad para comprobar si realmente funcionaba. Al día siguiente volvieron a reunirse. Grant llegó con una estrategia mucho más desarrollada. Le propuso realizar una campaña publicitaria tradicional utilizando carteles repartidos por toda la ciudad. Aunque muchas personas consideraban ese tipo de publicidad anticuada, Grant estaba convencido de que todavía podía dar grandes resultados. Calculó el presupuesto necesario para la campaña y aseguró que la inversión se recuperaría varias veces gracias al aumento de las ventas. Su explicación fue tan convincente que Matt decidió confiar plenamente en él. Le entregó el dinero necesario para poner en marcha toda la campaña de marketing. Grant fue inmediatamente a una imprenta para conocer los precios de fabricación de los carteles y recoger toda la información necesaria para comenzar el proyecto. Mientras tanto, seguía intentando vender el viejo todoterreno de Ryan. Había fijado un precio que consideraba justo y dejó claro a todos los posibles compradores que necesitaba venderlo cuanto antes. Con esa sensación de urgencia,
Esperaba cerrar la operación rápidamente. Aunque seguía siendo un hombre prácticamente sin dinero, poco a poco comenzaba a moverse como si fuera un auténtico empresario. Tenía acceso a un presupuesto importante para desarrollar una campaña publicitaria, conducía temporalmente el vehículo de Ryan y seguía viviendo en la caravana. Lo más sorprendente era que apenas había gastado dinero propio desde que comenzó el desafío. Para ahorrar todavía más, aprovechaba cualquier oportunidad para comer gratis. Si encontraba un establecimiento donde regalaban café, palomitas, rosquillas o cualquier otro alimento promocional, allí estaba él. Cada dólar que conseguía ahorrar era importante. Finalmente llegó el día de lanzar la campaña. Grant y el equipo repartieron los carteles por toda la ciudad y comenzaron a entregarlos personalmente a la gente que pasaba por la calle. Invitaban a visitar la tienda de colchones y aprovechar las promociones especiales. Después de terminar la distribución, regresó a casa. Poco después recibió una llamada relacionada con el todoterreno que intentaba vender. El comprador consideraba que el precio seguía siendo demasiado alto y trató de negociar una rebaja importante. Grant defendió el valor del vehículo todo lo que pudo, pero finalmente la venta no llegó a cerrarse. Aquello fue un nuevo golpe. Habían pasado varios días y todavía estaba muy lejos del objetivo que se había marcado. Sin embargo, el verdadero examen estaba a punto de comenzar. Era el momento de comprobar si toda la campaña publicitaria había servido realmente para atraer nuevos clientes. Grant llegó temprano a la tienda junto al equipo. Esperaron durante bastante tiempo sin que entrara absolutamente nadie. Cada minuto que pasaba aumentaba la tensión. Grant empezaba a pensar que había hecho perder dinero a Matt y que toda su estrategia había fracasado. Pero cuando parecía que todo estaba perdido, apareció la primera clienta. Entró en la tienda, observó los productos, hizo varias preguntas y finalmente compró un colchón. Aquella primera venta cambió completamente el ambiente. Poco después comenzaron a llegar más clientes atraídos por la promoción. Grant salió otra vez a la calle para seguir repartiendo publicidad y animando a la gente a visitar la tienda. Mientras tanto, recibió otra llamada relacionada con el coche. Otro posible comprador estaba interesado. Tras una larga negociación, consiguió cerrar finalmente la venta. No era el precio que había imaginado al principio, pero necesitaba el dinero para seguir avanzando. Incluso durante la negociación intentó obtener un pequeño beneficio adicional, pidiéndole al comprador que llenara el depósito de combustible antes de llevárselo. Cada pequeño detalle contaba. Con aquella operación, por primera vez desde que comenzó el reto, Grant consiguió reunir una cantidad de dinero mucho más importante. Más tarde volvió a reunirse con Matt para conocer los resultados de la campaña. Las ventas no habían alcanzado exactamente el objetivo que Grant había prometido. Sin embargo, el incremento había sido suficiente para sorprender a Matt. Quedó muy satisfecho con el trabajo realizado y le pidió que diseñara un sistema permanente para hacer el seguimiento de todos los clientes y una estrategia de marketing diaria que permitiera multiplicar las ventas durante los próximos años. Grant aceptó encantado. Entonces decidió dar un paso mucho más ambicioso. Le propuso convertirse en el responsable del crecimiento del negocio a cambio de un porcentaje de los beneficios si conseguía alcanzar los objetivos. Matt quedó impresionado por la seguridad con la que hablaba. Después de pensarlo durante unos minutos, aceptó continuar trabajando con él. Por primera vez desde el inicio del desafío, Grant sintió que las cosas empezaban a cambiar de verdad. Había demostrado su capacidad, había ganado la confianza de una persona importante, y poco a poco empezaban a aparecer oportunidades mucho mayores de las que había imaginado al llegar a Pueblo con apenas $100.
Cuando Grant empezaba a ver resultados y sentía que todo el esfuerzo estaba dando sus frutos, ocurrió algo que nadie esperaba. La pandemia del coronavirus paralizó el país. De un día para otro, el programa tuvo que detenerse y Grant recibió la orden de regresar inmediatamente a Miami. No podía hacer nada para evitarlo. Se marchó con una enorme frustración porque sentía que estaba perdiendo el impulso que tanto le había costado conseguir. Además, la pandemia también afectó a sus propios negocios, por lo que tuvo que centrarse durante un tiempo en resolver los problemas que estaban apareciendo en su empresa. Pasaron varios meses. Cuando por fin pudo volver a Pueblo, descubrió que la ciudad ya no era la misma. Lo primero que hizo fue visitar a Ryan para comprobar cómo estaban la caravana y el viejo todoterreno. La noticia fue un duro golpe. El vehículo ya se había vendido y el negocio de alquiler de caravanas prácticamente se había detenido por culpa de la pandemia. Grant ya no tenía un lugar donde quedarse. Tuvo que pedir un coche de transporte y alquilar una habitación de hotel. Aquello significó gastar una parte importante del dinero que había conseguido reunir. Después comenzó a buscar un apartamento donde vivir. Encontró uno bastante amplio que llevaba tiempo vacío porque, debido a la pandemia, casi nadie estaba alquilando viviendas. El propietario pedía un precio elevado. Grant le hizo una propuesta poco habitual. Le ofreció pagar una cantidad mucho menor en efectivo si además le permitía encargarse personalmente de limpiar y arreglar el jardín de la casa. Al principio el propietario se sintió ofendido, pensó que aquella oferta era absurda. Sin embargo, después de negociar durante un buen rato, terminó aceptando. La situación económica era complicada para todos, y prefería tener un inquilino antes que seguir con la vivienda vacía. Con el alojamiento resuelto, Grant volvió a buscar a Matt. Esperaba que el cheque que habían acordado antes de la pandemia siguiera esperándolo, pero la realidad volvió a golpearlo. Matt le explicó que su negocio había tenido que cerrar temporalmente. Todo el trabajo presencial había desaparecido y la empresa estaba intentando sobrevivir trasladando la mayor parte de sus operaciones a Internet. Grant comprendió que la situación había cambiado completamente. Aún así, no estaba dispuesto a rendirse. Le preguntó a Matt si todavía seguía interesado en desarrollar el proyecto de marketing que habían empezado meses atrás. Matt respondió que sí. Seguía creyendo en él y estaba dispuesto a continuar. Aquella respuesta devolvió la esperanza a Grant. Con ese nuevo acuerdo, volvió a disponer del capital suficiente para seguir avanzando en el desafío. Pagó el alquiler del apartamento, cubrió los gastos más urgentes y comenzó a organizar nuevamente su vida. Necesitaba un coche para desplazarse por la ciudad, pero tampoco quería gastar todo el dinero que tenía disponible. Después de buscar diferentes opciones, encontró un vehículo usado por un precio bastante razonable. Mientras decidía si comprarlo o no, recibió otra mala noticia. Dio positivo en coronavirus. Tuvo que permanecer completamente aislado durante varios días dentro del apartamento. Era un obstáculo enorme. Grant siempre había construido sus negocios reuniéndose cara a cara con las personas. Para él, las relaciones humanas eran mucho más importantes que cualquier llamada o reunión por Internet. Pero ahora no tenía otra opción. Durante el aislamiento empezó a trabajar desde el ordenador del apartamento. Aprovechó el tiempo para planificar nuevas estrategias y preparar el siguiente paso del desafío. Cuando terminó la cuarentena, salió con una idea mucho más ambiciosa que todas las anteriores. Ya no quería limitarse a ayudar a pequeños negocios. Su objetivo era crear una empresa de marketing capaz de facturar millones de dólares. Se reunió nuevamente con Matt y le presentó varias ideas. La primera consistía en crear una agencia de marketing que ofreciera sus servicios a empresas locales mediante contratos mensuales.
La segunda era abrir un restaurante especializado en cuencos de azaí, aprovechando que ese tipo de negocio estaba creciendo rápidamente. Y la tercera consistía en desarrollar un gran proyecto inmobiliario. Después de escuchar todas las propuestas, Matt decidió apostar por dos de ellas, la agencia de marketing y el proyecto inmobiliario. Grant se puso inmediatamente a trabajar. Comenzó a llamar a empresarios de la ciudad, investigando primero quiénes eran, cuáles eran sus intereses y qué problemas tenían sus negocios. Antes de intentar venderles nada, dedicaba tiempo a conocerlos. Sabía que las personas hacen negocios con quienes les generan confianza. Uno de esos empresarios era Antoine, un antiguo jugador de fútbol americano muy conocido en Pueblo. Grant consiguió hablar con él por teléfono. Al principio, Antoine apenas tenía unos minutos disponibles. Sin embargo, Grant logró despertar su curiosidad y consiguió que aceptara reunirse con él en persona. Aquella reunión era mucho más importante de lo que parecía. Grant no solo quería conseguir un cliente, quería ganarse la confianza de una de las personas más respetadas de la ciudad. Sabía que, si Antoine confiaba en él, muchas otras personas estarían mucho más dispuestas a escuchar sus propuestas. Durante el encuentro hablaron primero de temas personales, de negocios y de la ciudad. Grant evitó lanzarse inmediatamente a vender. Prefirió construir una relación antes de hablar de dinero. Aunque no cerraron ningún acuerdo aquel día, la reunión terminó de forma muy positiva. Grant había conseguido algo casi igual de valioso que una venta. Había abierto la puerta a una relación que podía generar oportunidades mucho más grandes en el futuro. Cada conversación, cada contacto y cada nueva amistad acercaban un poco más su sueño de construir un negocio millonario desde cero. Los días seguían pasando y Grant sentía que el tiempo empezaba a jugar en su contra. Entonces apareció una oportunidad que podía cambiarlo todo. Encontró un gran complejo de apartamentos que estaba a la venta. Era una operación inmobiliaria enorme y si conseguía cerrarla, el beneficio podría ser millonario. El problema era que no tenía dinero para comprar el edificio, pero eso nunca fue un obstáculo para él. Su plan era conseguir primero el acuerdo de compra y después buscar a los inversores que financiarían la operación. Para encontrar a esos inversores volvió a hacer lo que mejor sabía hacer: hablar con la gente. Dejó a un lado el ordenador y comenzó a visitar pequeños negocios de la ciudad. Entró en una barbería y mientras le cortaban el pelo empezó una conversación con el barbero. No habló inmediatamente del edificio. Primero se interesó por su negocio, por su familia y por cómo marchaban las cosas en Pueblo. Solo cuando ya había creado un ambiente de confianza mencionó el proyecto inmobiliario. Le preguntó si conocía a alguien que pudiera estar interesado en invertir. El barbero se quedó pensando unos segundos. Después recordó que un familiar suyo trabajaba precisamente en el sector inmobiliario y que quizá, tanto él como su socio, podrían querer escuchar la propuesta. Le facilitó el contacto. Grant incluso dejó una propina mucho mayor de lo habitual. No era por aparentar riqueza. Sabía que un pequeño gesto de generosidad podía fortalecer una relación que, en el futuro, podría abrirle muchas puertas. Durante los días siguientes llamó a decenas de empresarios, uno tras otro, sin descanso. Sin embargo, ninguno aceptó convertirse en cliente de su futura agencia de marketing. Después del fracaso con los inversores, Grant decidió concentrar toda su energía en hacer crecer la agencia de marketing. Necesitaba conseguir clientes cuanto antes. Cada día salía a recorrer la ciudad visitando empresas, llamando por teléfono y buscando cualquier oportunidad que pudiera abrirle una puerta. Una de las primeras empresas que visitó fue un importante concesionario de automóviles, uno de los más grandes de Colorado. Antes de entrar,
Había preparado una estrategia muy detallada. Su propuesta consistía en reducir los costes de publicidad utilizando campañas de llamadas telefónicas, correos electrónicos y un sistema de seguimiento mucho más eficiente que el que utilizaban hasta ese momento. El propietario escuchó toda la presentación con atención, reconoció que la idea era interesante, pero le explicó que su empresa ya invertía una enorme cantidad de dinero en marketing y que sus resultados eran excelentes. Vendían cientos de vehículos al año y no tenían ninguna necesidad urgente de cambiar su sistema. Grant volvió a salir sin cerrar ningún acuerdo. Era otro rechazo más, pero ya estaba acostumbrado. Sabía que cada negativa lo acercaba un poco más al siguiente sí. Poco después, surgió una nueva oportunidad. Matt conocía al propietario de una importante empresa dedicada al sector hipotecario. Gracias a esa relación consiguieron concertar una reunión. La diferencia respecto a las anteriores era enorme. Esta vez Grant no llegaba como un desconocido. La presencia de Matt hacía que el empresario confiara mucho más desde el principio. Durante la reunión, Grant presentó un plan completo para gestionar la imagen de la empresa, producir contenido profesional para redes sociales y aumentar la captación de clientes. Le explicó cómo una presencia constante en Internet podía convertir a la empresa en la referencia de todo el mercado local. La propuesta incluía un servicio mensual de creación de contenido, grabación de vídeos, estrategia digital y gestión de la marca. Después de escuchar toda la presentación, el empresario aceptó. Era el primer gran contrato de la nueva agencia. Para Grant, fue un momento inolvidable. Después de tantas puertas cerradas, por fin alguien había confiado plenamente en su trabajo. Nada más salir de la reunión, reunió al equipo. Ahora comenzaba el verdadero desafío. Ya no bastaba con vender, había que cumplir todo lo prometido. Grant organizó las tareas de cada miembro del equipo y empezó a planificar el tipo de contenido que producirían para su nuevo cliente. Sin embargo, mientras preparaban el trabajo, detectó un problema muy serio. Llamó al gimnasio de Matt, haciéndose pasar por un posible cliente interesado en hacerse socio. Quería comprobar personalmente cómo atendía el personal las llamadas. La experiencia fue decepcionante. La conversación sonaba fría, poco profesional y sin ningún esfuerzo por convencer al cliente. No había un guión de ventas. No se destacaban las ventajas del gimnasio. Tampoco se intentaba cerrar la inscripción.